Amén. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bien hecho el trabajo, ¿verdad? Nuestro hermano Miguel, bien desempeñado su privilegio. Y también nuestra hermana Evelyn, que siempre nos está aquí recordando cómo debe de hacerse el trabajo en las células, ¿correcto? En 4 minutos nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos después de todo este tiempo que hemos tenido, tan especial de alabanza también, vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a pedir que busquemos un pasaje que va a estar en el libro de Marcos capítulo 3. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Marcos capítulo 3. Sean todos muy bienvenidos esta mañana. Que Dios bendiga su esfuerzo. Si hay amigos entre nosotros, visitantes por primera vez, que Dios bendiga mucho su buena disposición para estar aquí. El Señor les bendiga. Vamos pues a leer Marcos capítulo 3, verso 1 hasta 6. Ahí la palabra del Señor. Y dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder, ¿qué cosa? Acusarle al Señor. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo el Señor Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y el último, y salidos los fariseos, tomaron consejo contra con los herodianos, contra el Señor Jesús, para destruirle. Y en otras Biblias dice para matarlo, y lo dice con todo el peso de la palabra. De este culto, de esta reunión en esta iglesia, en aquel tiempo llamado sinagoga, estos individuos salieron tan disgustos que allá afuera se reunieron y tramaron cómo hacer para matar al Señor. De todo eso vamos a hablar ahora. Miren qué feo eso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que se está haciendo, por el culto, Señor, desde el inicio hasta lo que vamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta congregación. Gracias por el pueblo que vino hoy, los que estamos aquí. Gracias, Señor. Te pido nos bendigas con tu palabra, que esta no retorne vacía, que realice y cumpla tu propósito, Señor. Te lo ruego en el nombre santo de Jesús. Úsame para tu gloria. Sea yo instrumento de edificación en tus manos ahora. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y oímos la palabra de Dios. Bueno, ustedes saben, no era el plan, pero las cosas se han ido dando, que ya llevamos 2 domingos hablando, digamos, de la incredulidad. La primera vez fue sobre Marcos capítulo 6, verso 1 hasta el 6. Y nos encontramos con Jesús siendo rechazado en Nazaret, su tierra natal, su lugar, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan? Y dice el pasaje que no creían en él. El segundo mensaje fue, el domingo último fue sobre Marcos capítulo 6, verso 1 hasta el 6 también. Y se trató de las barreras
que el Señor Jesús enfrentó para realizar su obra misionera, para que el mundo, para que nosotros alcanzáramos salvación. Y miramos el domingo pasado que una primera gran barrera que Cristo encontró fue la incredulidad. Y se recuerdan ustedes que vimos diferentes pasajes bíblicos que hablaban por sí solos de lo fuerte que fue esa barrera. Fue la barrera principal que Jesús encontró para realizar su ministerio. La incredulidad, comenzando desde sus hermanos y su mamá, su casa, luego todos los líderes religiosos. Hermanos, miramos lo difícil que le fue a Jesús realizar el trabajo debido a esa barrera de la incredulidad. No creían en él. Eso de mirarlo como el Hijo de Dios, eso de presentarse como divino, eso no fue fácil que lo aceptaran. Y lo vimos, lo acusaron de blasfemo, lo acusaban de tener demonios, lo acusaron de mil cosas. Lo miramos el domingo pasado. Y nos quedamos enteros porque faltaba mucho por mirar. Nos faltó explicar Marcos capítulo 14, cuando todo el Sanedrín se había reunido y lo llevaron ahí, pero lo vamos a dejar ahí. Incredulidad a lo crudo encontramos ahí. Una barrera horrible para nuestro Señor. Pero decíamos gloria a Dios porque no se rindió. Hizo la obra, hizo el trabajo. Y no solo eso, decíamos gloria a Dios. Juan 20, 29. Gloria a Dios porque aunque nosotros no estuvimos ahí y no lo mirábamos, dijimos, hemos podido creer. Y Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron, dijo el Señor. De manera que ahí cerramos ese día. Bueno, pero esa vez comenzamos con esta introducción y ahora lo mismo. La vida del Señor Jesús fue mucho más que sermones, más que enseñanzas y más que milagros. Muchas de las veces nosotros nos imaginamos al Señor Jesús que su vida se fue o se ocupó de milagros, enseñanza y predicación. Predicación, enseñanza y milagros. Pero decíamos que realmente la vida de nuestro Señor Jesús fue mucho más que esto. La vida de nuestro Señor Jesús fue realmente más que esto. Estuvo llena de padecimientos, de fatigas físicas, de presiones emocionales que no nos podemos imaginar. Presiones, muchas presiones. Traiciones de sus propios amigos, de su propio pueblo, de su propia gente. Agotamiento físico hasta el extremo. Soledad, desvelos. Había ocasiones que pasaba la noche entera en oración, desvelado Jesús. En otras ocasiones, hermano, tuvo que incluso llorar. Y por último le digo, y lo que vamos a hablar ahora, se tuvo que meter en tremendos problemas, no con cualquiera del pueblo, se metió en problemas grandes con gente de rango, hombres de poder, gente de gran autoridad. Se metió en problemas con el fin de llevar a cabo la obra de salvación para la humanidad. Hablemos pues ahora de una segunda barrera que Jesús encontró. Si la primera fue incredulidad, ahora vamos a ver que hubo una segunda y fue fuerte como la primera. ¿Sabe cuál barrera fue la que encontró el Señor Jesús? La tradición de los judíos. Hermanos, la tradición de los judíos. Ustedes saben que los religiosos, los líderes de ese tiempo, habían puesto a la ley, le habían aumentado muchas cosas extras que no eran Biblia, no eran palabra de Dios, pero ellos las habían aumentado, hermanos. Y resulta que cuando Jesús viene, enfrenta esas tradiciones o esas cosas que ellos le han puesto de más a la palabra, y ahí se metió en problemas. Porque los líderes religiosos de aquel momento, hermanos, sentían que Jesús no se sometía a su enseñanza. No respetaba las tradiciones.
de acuerdo a los religiosos de ese tiempo, Jesús no respetaba las tradiciones. Así lo veía. Y lo tremendo, hermanos, que esto llevó a estos individuos a que se fuera en ellos despertando un odio, un odio, un odio. Un odio contra el Señor Jesús que cada vez se iba haciendo más fuerte y más fuerte, hasta el punto en que ustedes saben la historia, cómo lo llegaron a asesinar. Y lo tremendo de esto, hermanos, es que esta gente muchas de las veces utilizaba las escrituras y, ¿sabe?, hacían unas preguntas que eran correctas y en el momento correcto, con la única diferencia que lo hacían con motivaciones malignas. Y algo que lastimaba el orgullo de ellos es que ellos eran gente de posición social. Gente que por el pueblo era tenida por alta estima. El rabino tal, el doctor de la ley, el rabino acá, el rabino allá. Era gente tenida en alta estima. Y cuando Jesús viene y no se somete a lo que ellos enseñan como tradición, ellos se sienten, ¿cómo se sienten ellos? Desafiados. Se sienten que Jesús no respeta lo que ellos están haciendo, lo que ellos están enseñando. Y esto despertó pues una oposición feroz en esta gente, feroz. ¿Ustedes creen que estamos ubicados hasta donde vamos ahora? ¿Estamos bien, hermanos? Esto es poner en claro las bases, la palabra, para que todo lo que vamos a hablar pueda encajar y la podamos entender con claridad. No quisiera hacerlo hoy, es mucho, pero solo para que tengamos una pequeña idea y confirme lo que estoy diciendo. Hermanos, veámonos Mateo capítulo 15, verso 1 y 2, y después nos vamos a saltar al verso 10 hasta el 14. Mire lo que dice Mateo 15, solo para confirmar un poco lo que acabamos de mencionar. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿qué cosas decían? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Saltémonos al verso 10 para avanzar. Pero esa confrontación estuvo fuerte ahí. Ahora Jesús, después que ha explicado algunas cosas, dice así: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. ¿Qué cosa? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes qué? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Miren cómo Jesús enfrentaba, hermanos, a esta gente. Y no solo, hermanos, se enfrentaba, sino que yo admiro, y lo vamos a hablar más adelante, qué valentía de nuestro Señor. No evadía su responsabilidad, su deber. Enfrentaba la situación como tenía que ser, no importara que fuera el doctor fulano o que fuera el grupo de los grandes religiosos. Enfrentaba y enseñaba lo que tenía que enseñar, la verdad. Y lo hacía, hermano, de la manera más clara y entendible. Y aquí, mire, usted lo ve hablando, hermanos, de una manera fuerte les habla. Sí, de una manera recta.
Debo pues decir que estos individuos o los líderes religiosos habían añadido a la ley 1000 cosas, voy a decir, muchas cosas que no eran palabra de Dios, pero que ellos las habían hecho una tradición, las habían escrito y la guardaban como si fuera la palabra misma de Dios. Sin embargo, muchas de ellas estaban erradas y Jesús lo sabía. Y cuando viene el Señor a enseñar, se enfrenta ante esto y choca contra estas enseñanzas. Choca contra estas enseñanzas. Miren, hermanos, esto que estamos viendo hoy es enseñanza, hermano. Esto es estudio, podríamos decir, como fue el domingo pasado. Uno solo lee el Nuevo Testamento, pero en realidad tiene tanto y está lleno de todas estas cosas. ¡Qué líder nuestro Señor! Miren, hermanos, lo que había pasado. Esta gente, estos líderes religiosos, habían hecho, por ejemplo, del día sábado, que es el que vamos a tratar aquí, habían hecho del día sábado casi un Dios. Casi un Dios habían hecho del sábado. Para ellos el sábado, hermano, había que guardarlo por encima de todo. Había que respetarlo. El sábado era sagrado. Ponían al sábado por arriba aún del ser humano. Ellos decían, por ejemplo, habían cosas como esta: si te cortaste el dedo y estaba sangrando muchísimo, lo máximo que estaba permitido era hágale un pequeño arreglo ahí a que el sangrado se detenga. Y si se le estancó la sangre, déjeselo así, cuidado con ponerse aceite. No se lo tiene que vendar porque estamos en sábado. Mañana ya se va a poder, pero hoy no se puede hacer. Esas eran cosas. Todo eso eran mandamientos de ellos. No se puede poner aceite. Se le paró la sangre. Ya dejen así, decía el rabino. No pueden tocar. Ay, déjenlo. Mañana será otro día, mañana se arregla. Cosas como esa eran las enseñanzas de esta gente. Terrible. Habían hecho del sábado casi un Dios. Y ellos se basaban a cosas, claro, porque Dios había dado el sábado y había dicho que el sábado no se debía de hacer nada. Y ustedes saben que allá en el Éxodo un día el Señor Dios mató a un hombre porque andaba buscando leña en día sábado. Entonces todas estas cosas ellos las exageraron y las trajeron y cuidadito, no se puede hacer nada. En el capítulo 2 de Marcos, no lo hemos visto hoy, pero en el capítulo 2 de Marcos, que es el anterior a este, nosotros nos encontramos con los apóstoles y el Señor Jesús caminando sembradillos, y ellos cortaron espigas y comieron. ¿Se recuerda? Y esto fue causa de gran problema. Otra vez los atacaron porque ¿por qué tus discípulos cortan espigas en el día de reposo? Esto está prohibido. Y Jesús tuvo que explicarle. Y allí fue cuando les dijo que Él era Señor del día de reposo. Y les enseñó: yo soy el Señor del día de reposo, les digo en el capítulo 2. En el capítulo 3 les va a enseñar que el propósito del sábado fue hecho para bien del hombre y no el hombre para cumplir el sábado, sino que el Señor les dice al revés: el sábado fue hecho por causa del hombre, para que descanse, para que se renueve, para que reconozca a Dios y para que pare, porque si no, Él no para los 7 días Y Jesús les enseña y les dice: el sábado tiene una razón, fue hecho para bien del hombre, no el hombre para el sábado. ¿Creen que estamos bien hasta aquí, hermanos? Fíjense las confrontaciones. Estamos viendo una segunda barrera drástica, horrenda, horrible del Señor, que encontró el Señor. Es probable que al final terminemos preguntando: ¿cuál es tu barrera para hacer la voluntad de Dios? Es probable. Ahora estamos en la barrera número 2, que es las tradiciones. Habían hecho del sábado casi un Dios. Me cuesta esto, pero me es necesario. Solo para confirmar lo que estamos diciendo, dejemos que la misma palabra hable. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 13,
verso 10 hasta 17. Solo para que miremos cómo estaban estos individuos. Solo para que miremos cómo miraban el sábado. Cuán tremendo protegían sus tradiciones. Veamos el libro de Lucas capítulo 13, versos 10 hasta 17. Esta es la historia cuando a la sinagoga había llegado una mujer encorvada que tenía 18 años yendo a la iglesia. Ya hemos predicado de aquí. Miren lo que dice. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, un sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ella estaba sentada allí en la banca. Jesús la llamó: ven aquí. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vamos hasta 17. Pero el principal, ¿cómo? ¿Quién? El rabino de esa sinagoga. ¿Quién? El rabino de esa iglesia. El pastor de esa iglesia. Pero el principal de la sinagoga, ¿qué cosa? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. ¿Cómo estaba este hombre? Enojado porque habían sanado. Dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Miren, hermanos, solo para que veamos hasta allí cómo este varón se tomó el tiempo y les dice: 6 días hay. ¿Saben que este hombre estaba diciendo? Hay que respetar el sábado. No importa que usted esté enfermo, aguántese. Respetemos el sábado. ¿Pueden imaginar a ese rabino ustedes, hermanos? Qué hombre de Dios, vea. Seis días hay, pero el séptimo, que es el sábado, ya saben. Usted se puede estar muriendo, pero no podemos hacer nada. No venga, aunque aquí esté el doctor, aunque aquí esté el sanador, no venga. Venga cualquier otro día, menos el sábado. Eso está diciendo el hombre. Y dice la palabra, no nos deja espacio para imaginar. Dice que estaba enojado, estaba. Se paró el hombre y habló a toda la congregación. Pero qué lindo nuestro maestro, qué líder, qué siervo, qué obrero, qué hombre de Dios, qué siervo de Dios. Mire cómo respondió. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Qué más dice? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo alababa y se gozaba por las cosas gloriosas hechas por el Señor. Pero ¿pueden ver ustedes la situación como era, hermano? ¿Verdad que está claro lo que estamos hablando aquí? Miren cómo se veía el sábado. Se veía el sábado como, Dios guarde, el sábado. No importa lo que esté pasando, pero el sábado respetémoslo. El sábado es que no podemos violar eso. En realidad, estos hombres lo que estaban haciendo era que le daban más valor a las tradiciones hechas por ellos mismos que a la misma palabra del Señor. Le daban más valor a las tradiciones. De acuerdo con sus tradiciones, hermanos, había que guardar, olvídese, no se podía hacer casi nada el día sábado. Y no importaba, vuelvo a decir, que fuera en favor. Por ejemplo, lo que hemos visto aquí, Jesús le dice: hipócrita, porque a tu burro, a tu asno, a tu animal, si bien lo rescatas cuando lo ves en peligro, pero cuando se trata de tu semejante, de tu hermano, ¿dónde está la misericordia?
¿Dónde está? ¿Verdad? Eso está diciendo el Señor. Él está diciendo, eres un hipócrita. Miren, hermano, a lo que Jesús vino no fue a violar el sábado, sino a enseñar cómo realmente era la correcta interpretación. Ahora volvámonos a nuestro pasaje base. Habiendo dicho estas cosas, y creo yo que ya tenemos bastante claro lo que es el fundamento de lo que vamos a hablar, ahora vámonos a Marcos capítulo 3 otra vez. Y comencemos desde el verso 1, la base que tomamos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. El congregarse para Jesús, eso era totalmente normal. Ir a la sinagoga todo el tiempo iba. Y había allí un hombre que tenía la mano seca. Otras Biblias dicen mano paralizada. Dice el verso 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Y mire la mala intención. ¿Cuál era la mala intención? La intención era, si lo sana, hoy le caemos. Hoy tenemos para acusarlo. Miren qué tremendo, hermanos. Qué horrible, qué triste. Esta gente, hermanos, esta gente fue a la sinagoga y ellos no fueron con la intención de glorificar a Dios ese sábado. No fueron con la intención de orar, de buscar a Dios. Ellos fueron con la intención de hoy lo vamos a acusar con argumento. Ellos fueron con la esperanza, como conocían a Jesús, que si estaba enseñando en la sinagoga y había un paralítico, un enfermo, lo que fuera, no permitía que se fuera enfermo, lo sanaba ahí mismo. Entonces, como ellos conocían que ahí estaba ese hombre con la mano seca, ellos dijeron, de seguro hoy lo va a sanar. No lo va a dejar ir así. Hoy vamos a ir y lo vamos a atrapar en esto. Y lo vamos a acusar de estar violando el sábado. Mire la maldad de sus mentes y corazones. Sus mentes y sus corazones no tenían, en ellos no había interés alguno por ir a alabar y glorificar a Dios, como lo hemos dicho. Fueron con toda la mala intención, con un odio por dentro de sus corazones en contra de nuestro Señor Jesús. Y le acechaban para ver si en el día de reposo. Hay otra Biblia que decía así. Decía que fueron y no le quitaban la vista de encima, dice otra Biblia, otra versión. Pendientes, a ver en qué momento lo va a sanar, a ver en qué momento. Qué increíble la reacción de aquellos hombres. Eso es increíble. ¿Cómo alguien de esta reunión podría molestarse por hacerle sanidad a alguien que conocemos? Ahí usted y yo podemos evaluar lo fuerte que tenían esta gente, sus tradiciones. Qué cosa más horrible. Diabólico se puede decir que era. Diabólico. Y como el Señor Jesús sabía todo, cómo estaba ocurriendo, conocía el ambiente, sabía la astucia de aquellos individuos, dice el verso 3 así. Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, y no solo levántate, ponte en medio. Miren lo que hace el Señor Jesús aquí. Levántate y ponte en medio, es decir, ponte en el centro, a vista de todos. Que todos los que están aquí te vean, que vean lo que va a pasar, que vean lo que voy a hacer. ¿Se pueden imaginar eso, hermano? En un culto como este, en una congregación como esta, y Jesús dice, ponte de pie, ponte en el centro. Esto nos da a pensar que todo fue no planificado, pero a propósito. El haberlo hecho venir. Porque Jesús podía haberle dicho, espérate, porque hoy es día de reposo, espera, aguántate para mañana. Si te quieres sanar, mirémonos mañana. Sígueme y mañana yo te sano. También podía hacerlo el Señor de manera privada, hermanos, que no viera la congregación completa. Sin embargo, el Señor escogió ese día
esa hora, esa reunión, y no solo eso, le dijo, ponte de pie, y no solo eso, ven al centro, que todos te vean. ¿Qué cree que quería hacer el Señor Jesús? Darles una lección. Quería cambiar la mentalidad errada. Quería enseñarles la correcta interpretación de la ley. Eso que ocurrió allí, hermanos, debió ser visto como una oportunidad para aprender del maestro y decir, pero qué equivocados estamos, qué errados hemos estado. Debió ser una oportunidad, pero no fue así. No fue así. Y dice el verso 4, les hace una pregunta, teniendo al hombre de pie en el centro, así como estamos aquí, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué pregunta, hermanos? Esta pregunta que el Señor hace aquí los invita a examinarse, a mirar, a evaluar. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? Y dice que ellos todavía callaban. ¿Por qué callaban? Porque la respuesta a esa pregunta que el Señor les está haciendo allí era lógica. Y saben, hermanos, por eso las tradiciones, o en este caso, esta mala interpretación, hacían tanto daño porque ponían en juego, desacreditaban el carácter de Dios y presentaban a Dios como un Dios cruel que prefería que se muriera aquel, pero que a su día se lo guardaran. En otras palabras, si usted analiza bien, estaban desacreditando el carácter de Dios con estas creencias. Pero viene el Señor Jesús y con toda valentía, con todo el, ¿verdad? Qué valor, y enfrenta y enseña lo correcto. Enseña lo correcto. Y dice que terminaban ahí todavía, ellos quedaban callados. Claro, no tenían que responder en eso porque sentían que la respuesta era lógica. Dios quiere siempre hacer el bien, era la respuesta. Sanar al hombre, sin duda. ¿Cuál hubiese sido hacer mal? Portarse indiferente contra este hombre, que no lo sane hoy, así como aquel de Lucas 13, que no. Bien saben el día que tienen que venir, menos ahora. Ser indiferente era hacer el mal aquí. Ser indiferente. Qué triste, hermano, qué terrible, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Y a eso nosotros lo conocemos como legalismo, pero no lo he mencionado hasta ahora. Legalismo conocemos eso. Pero hoy vamos a enfocarnos en qué es tradiciones. Tradiciones. Ellos estuvieron callados porque sabían la respuesta lógica. Sin embargo, hermanos, la tradición les decía, hay que respetar el sábado. Y ellos, aunque no tenían la respuesta para el maestro, ellos seguían aferrados, es que el sábado hay que respetarlo. Es sagrado. Y le daban más valor a la tradición, a lo que habían practicado por años, que a sanar a aquel varón en esa mañana. Ahora, aquí el problema era, hermano, que aquí el problema no era lo que Jesús iba a hacer, aquí el problema es que va a violar nuestra tradición. Es que cómo va a ser, nadie nunca ha hecho estas cosas, y cómo es que este viene a violar lo que hemos practicado por años. Me gusta el Señor Jesús porque Jesús no evadió su responsabilidad y enfrentó, hermanos, el error en que estaban. Y él sabía que enfrentarse, tener al hombre de pie allí, y no solo eso, sanarlo. Él sabía que eso lo estaba metiendo en tremendos problemas. Sin embargo, él sabía que esa era la correcta interpretación de la palabra y había que enseñarlo como debe ser. Jesús se metió en muchos problemas para
para que usted y yo pudiéramos hoy día estar como estamos, en el conocer la palabra. ¿Nos quedamos en el verso 5 o no? ¿No llegamos al 5? ¿O sí? Vamos al 5, ¿qué dice? Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, ¿cómo estaba el Señor? Enojado. Y no solo eso, estaba triste. ¿Por qué razón? Por la dureza de sus corazones. El Señor es como que dijera, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? Y aquellos mudos, callados. Es como que el Señor dijera, ¿es en serio? O sea, ¿de verdad ustedes no me van a decir que hay que hacer el bien? Eso enojó al Señor. El mirar la crueldad del corazón, que no importa que aquel se esté muriendo, pero esto no lo vamos a violar. Esto hay que guardarlo. Eso enojó al Señor. Y no solo lo enojó, se entristeció de mirar qué cruel el corazón de esta gente. Y eran los que enseñaban. Y eran los que hablaban de Dios allí en la sinagoga. Qué cosa más cruel, dice el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, las barreras que enfrentó el Señor? ¿Cree que estaba fácil? Miren, hermano, usted y yo hubiéramos ido con la primera que encontró el domingo, que fue incredulidad. Yo creo que quizás ahí nos rendimos. No digamos ya ir a este otro nivel. Se encuentra con esta otra gran barrera. Quizás aquí, si no nos rendíamos en la primera, quizás en esta nos hubiéramos rendido, no lo sé. O tal vez la hubiéramos vencido, tal vez. Pero qué valor del Señor. Y gloria a Dios porque no se acobardó. Porque siguió adelante. Porque se enfrentó a aquel reto y lo venció, hermano. Aunque fue una gran barrera, pero la venció. Gloria al Señor por eso. Ahora, aquí realmente hay grandes enseñanzas para nosotros. Hermanos, a veces nosotros caemos en grandes problemas por creer que solo nosotros estamos en lo correcto. Y a veces defendemos a capa y espada creencias que nos han infundido, prácticas o tradiciones antes que la propia palabra del Señor. No decimos, es que esto así se ha hecho por años. Desde que yo iba a la iglesia con mi abuelita, esto así se hacía y así se sigue haciendo. Y no se puede cambiar. Pero el pastor quiere cambiar. Y los líderes quieren cambiar ciertas cosas. Pero allí viene el hermano que no, es que desde que yo era un niñito, mi mamá me llevaba y mi abuelita y así se hacía. Y aquí están mal porque no se hace como allá. Espero que sigamos recibiendo con la misma atención que hemos estado hasta hoy. Porque aquí es donde viene la medicina y a veces la medicina es amarga. A veces nosotros creemos que solo nosotros estamos bien, que nosotros somos lo correcto. Aquellos porque como no cantan, aquellos como no se ponen de pie para cantar, aquellos como no usan instrumentos están mal. ¿Quién dice que están mal? El problema es no saber distinguir lo que es el evangelio y lo que es religión. Ese es el problema. El evangelio es la verdad de Dios. El evangelio es el mensaje que necesitamos. El problema es que la gente le inventa cosas al evangelio. Que si no te ajustas a esto, que si no te ajustas a lo otro, que si no haces aquí, que si no haces allá. Inventamos cosas y al final queremos que todos hagan como aquel fulano inventó. Y que si no haces como inventó don fulano y el pastor fulano y el líder fulano, ya tú estás mal porque no haces como fulano inventó. Mire.
Eso es un gran problema. El gran problema es cuando miramos a las tradiciones como si fueran la misma palabra de Dios. Y en el evangelio hay muchos que estamos, el evangélico es tremendo en eso. Tomémoslo de la mejor manera. Esto es estudio de la palabra. ¿Cuándo es que algo se convierte en una tradición? ¿Sabe cuándo? Cuando lo practicamos 1000 veces. Lo practicamos en el año tal, lo practicamos en el otro año no sé cuándo, lo seguimos practicando en el año presente y así pensamos seguir. Y cuando viene alguien que quiere hacer un cambio que no es doctrina, es a la tradición, brincamos rápido, decimos, se arruinó el varón. Se arruinó el varón, lo cambiaron. Y salimos, hermano, diciendo diferentes cosas. Que aclaro, no es doctrina. A veces confundimos prácticas, tradiciones, ritos incluso, la confundimos como si fueran doctrina, pero que no son doctrina. Doctrina es una cosa y prácticas o ritos son otra cosa. Bueno, digo que cuando esa tradición o es decir, cuando esa práctica se hace una tradición y se llega a romper, hermano, eso la gente brinca, hermano, y es cosa horrible y gente que no soporta esos cambios. Pero hermanos, uno debe de aprender. Nosotros tenemos el llamado a crecer y a madurar y a entender la palabra. Uno debe de entender, hermano, qué cosa es doctrina y qué cosa es tradición, una práctica. ¿Qué pasaría, hermano, si nosotros el día de mañana viniéramos a este lugar y de repente ni un músico y cambiáramos el programa y dijéramos de aquí para adelante solo vamos a entonar 2 cantos y de ahí estudio de la palabra? No, hombre, cállese, yo no sé qué pasara. Dijeran, hey, el pastor, hoy sí. Saber qué dirían, hermano. Con que cuando quitamos los desfiles, había gente murmurando que porque eso siempre lo hemos hecho desde que yo tengo uso de razón, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya esto ya se hacía y quitaron el desfile. Aquí, en cambio de ir para adelante, vamos para atrás, las cosas las han trastornado. Fíjense cómo es la gente, hermano. Y yo le pregunto, ¿será doctrina un desfile? No, hermanos. Debemos de aprender a conocer lo que es doctrina y lo que son prácticas, lo que son tradiciones. Una tradición es una costumbre. Vaya, claro está aquella ilustración de aquella mojarra que dicen que hasta hoy día muchos parten la mojarra, la cabeza por un lado y la otra parte para el otro lado. Y cuando le fueron a preguntar a aquel hombre, bueno, y se fueron a preguntarle al hijo, al papá, ¿y por qué tienen que partir la mojarra si la cacerola está grande? No sé, hijo, hay que preguntarle al abuelito. Ve al abuelito, abuelito, ¿por qué parten la mojarra? Pues fíjate que no sé, yo tampoco sé, pero pregúntenle a tu bisabuelo, bisabuelo, ¿por qué parten la mojarra? Y aquel tuvo que decir, mira, hijo, te voy a explicar. Lo que pasa es que en esos tiempos, cuando yo, y esto en mis tiempos, toda la gente era bien limitado en lo económico, y como eran bien limitados, las cacerolas que tenían así eran bien pequeñitas. Y entonces para que le tuvieran el espacio, partían la mojarra y ponían una mitad a un lado y la otra mitad al otro lado. Y así se ha quedado, hijo, pero en realidad hoy día la gente lo hace porque le quedó la costumbre. Eso es tradición. Eso es tradición. Eso es tradición. La mojarra se puede poner entera. Pero como la costumbre quedó, por la cabeza para un lado y la otra para el otro lado. ¿Y de dónde sacaron eso? Cuando se originó era una necesidad, pero hoy día quedó la costumbre. Se hizo una tradición. Así nos pasa a veces a nosotros, hermano. Y nos aferramos como que esa tradición es la palabra de Dios. Y esto no se puede cambiar porque así era desde antes.
hermano, tenemos que tener ese cuidado. Nosotros, hermano, debemos de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y debemos de madurar. Por ejemplo, miramos a otras iglesias que no practican lo que nosotros practicamos. Usted déjelos, tranquilo. En otros lugares no creen en decir gloria a Dios, aleluya, o dar un aplauso. Están sentaditos como que son robots. Pero hay que respetar eso. ¿Usted cree que porque no cantan, no se ponen de pie, no tienen todo un coro aquí, ellos no son gente de Dios? Si usted se pone a juzgar eso, el que está mal es usted. A ellos así les llegó la doctrina, así les llegó el conocimiento de la palabra, y hay que respetar eso. Hermanos, si es que miren, me acuerdo yo que en historia de la iglesia uno mira que hemos pasado por unos tiempos, hermano. Hubo un tiempo cuando gente, los que vivieron, hablemos de allá por los en el siglo 8, ni siquiera en el 1000, en el siglo 8, los movimientos que habían y todo eso. Hermano, hubo gente que sentía que vivir entre la sociedad, habían evangélicos que sentían que vivir entre la sociedad era pecado. Y lo que inventaron fue irse al desierto, a las cavernas allá en el desierto, y hacían cuevas y allá se iban a habitar porque querían no contaminarse con nadie. Los monasterios, ¿de dónde surgieron los monasterios? De allí surgieron. Los monasterios fueron aquellos que solo tenían gente consagrada aparte para que no se contaminen con todo el pueblo, con toda, hablemos así, con toda la gente. Allá llegaba el pecado. Allá llegaba el pecado. Aunque el monasterio estaba en el desierto, allá estaba el pecado. Hombre con hombre. O sea, porque esa no es la voluntad de Dios. Lo que quiero decir es cómo se miraba de malo. No, hombre, hermano, si nos vamos a vestimentas, comenzando desde sandalias, a túnicas, sandalias, apretado hasta el cuello lo usaban las mujeres. Eso es reciente, en los años 1800, eso ya apenas. Hasta aquí usaban, bien apretadito. Y aquí bien apretadito también, hasta acá. Y largo hasta allá. Y para montar en el burro, de lado la dama. ¿No es cierto? En aquel momento se veían algunas cosas. Pero a lo que yo quiero llegar es que, hermanos, hay cosas que son en el momento, pero no debemos de perder la bendición por cosas que no tienen que ver con doctrina, con palabra de Dios, como estos individuos aquí habían hecho del sábado. Habían hecho del sábado un Dios. Miren, les voy a contar brevemente. Esto de crear un grupo de alabanza, si eso ha sido algo reciente, de años para acá. Si eso de tener un grupo grande de alabanza, si es que eso era mundano. Eso de traer la guitarra eléctrica, si es que eso era mundano. Eso viene del rock, decía la gente. Dios me guarde hablar de la batería. A ver, hermanos, ¿es cierto o no es cierto? Lo que yo quiero que veamos es, tratemos de crecer en eso, de darnos cuenta que a veces nos aferramos a tradiciones porque a nosotros el pastor donde estábamos así nos formó y así tiene que ser. No, hombre, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y ver que a estos individuos aquí les afectó mucho eso. Pero gloria a Dios que esto quedó allí para que nosotros hoy aprendiéramos y no caigamos en esto. No faltará alguien por ahí que ya va a salir juzgándome y va a decir, pues pastor, usted lo que está dando es libertad para que hagan aquí. Usted está equivocado, me está juzgando mal. Y si más tarde sale alguien diciéndole, pues el pastor lo que dijo con eso es que Dios tenga misericordia de usted. Si me sale juzgando de esa manera. Estamos hablando la palabra. Ya no nos da el espacio. Y como estas cosas son como estudio, hermano. Miren, allá por el año 2002, yo trabajaba con un compañero aquí por la Fulton, una fábrica ahí.
Y en aquellos tiempos, pues el año 2002, y llego y resulta que el varón era creyente, un tremendo creyente. Y con el tiempo lo hicieron jefe, él era el jefe, miembro de Asamblea de Dios. Él fue el que me iluminó, bueno, no me iluminó, pero me dio información y me dijo, fíjese que en mi iglesia, Asamblea de Dios, se estudia. Allá hay institutos bíblicos, desde primero hasta cuarto año. Yo hermano, emocionado, yo eso siempre me llamó la atención, estudiar. Y fue así como se hicieron arreglos y todo, y fui para allá, para gloria de Dios. Pero lo que les quiero decir es que como éramos amigos y estábamos todo el tiempo en el mismo trabajo, convivíamos. Yo estaba en otro lugar, en otra iglesia, y por medio de mí, él hizo una invitación a nuestra iglesia, hermanos, y trajo una carta. Y la carta yo la traje y la llevé para la iglesia donde estábamos. Y cuando llevo la carta, era una invitación a una campaña evangelística al aire libre. Era en el Big Lot, allá en la Power Spring de Marietta, en la Power Spring, allá en Marietta. Hicimos arreglos y todo, se arregló el viaje y fuimos para allá. Y cuando vamos para allá, hermano, lleno estaba la gente y habían hecho una tarima inmensamente grande y todos estaban allí. Y yo era el que conocía al varón y bueno, y ya fuimos varios de la iglesia. El asunto está de que lo que tenían allí era un drama. ¿Saben? Drama, lo mismo que hacía Ezequiel, o que Dios le decía a Ezequiel. Ezequiel fue un hombre que sus mensajes eran a puros dramas, puros dramas. Hubo ocasiones que tuvo que estar al costado y, ¿no es cierto? Cosas feas las que lo puso Dios a hacer, hasta sin ropa, desnudo, todo aquí, te vas a quedar así. Otra vez le dijo, va a hacer una plancha para allá. Otra vez le dijo, abre un hoyo en el muro y que todos vean, y sale corriendo. Y todo era dar mensaje al pueblo, para llamarle la atención al que no le quería prestar atención. Hermano, y cuando llegamos allí, llegamos al gran parqueo y aquello lleno de gente y toda la cosa, alabanza y empezó el culto y todo. Fíjese, en aquellos tiempos, yo con los hermanos no venimos. ¿Sabe por qué no venimos? ¿Por qué no venimos? Porque condenamos lo que estaba pasando ahí. Lo condenamos. ¿Y por qué lo condenaron, pastor? Porque yo y todos los que íbamos conmigo no habíamos sido enseñados así. Lo condenamos. Sí, para nosotros lo que se dijo fue, el mundo está ahí, se dijo. Eso era el mundo completamente. Nos venimos, hermano, hasta falta de ética es irse usted a la mitad y respeto. Después me junto con el varón el siguiente día, allá, y me dice, varón, ¿y qué pasó? ¿Y por qué se fueron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y ya yo tuve que contarle la historia. Ay, brother, ¿ves? Y me daba en la espalda. No, brother, eso estuvo buenísimo, me dijo. ¿Sabe cuántas almas hubieron? 25 almas se salvaron ese día, brother. Viera, brother. Predicó el pastor Ángel Luis González. ¿Conocieron a Ángel Luis González? Tremendo pastor de allí en Marietta, de Asamblea de Dios. Miren un lado y miremos el otro. Por un lado unos salvando almas, glorificando el nombre del Señor, y nosotros condenándolos, señalándolos. ¿Y por qué señalaba? Porque es que yo no fui formado así, eso es el mundo. Hermano, de eso estamos hablando esta mañana. Tradiciones, cosas que a veces las aceptamos como doctrina y no son doctrina, hombre. ¿Cuántas cosas? Le decía yo que eso de que haya grupo de alabanza, si antes, en aquellos antiguos años, el que cantaba solo era uno, y el que acompañaba era una guitarra. Eso de traer a un grupo entero, eso era traer el mundo. La guitarra eléctrica era el mundo, porque ¿de dónde viene? De los rockeros de Estados Unidos, y eso influenció para allá abajo. Y eso era el mundo. La televisión el que miraba la televisión era el mundo. No es cierto eso. El cajón del diablo. Así se le llamaba. Y unas iglesias condenaban a otras porque aquellos miran el cajón del diablo, porque aquellos. ¿Se da cuenta? Y se pierde la bendición, y se pierde la paz, y se pierde todo. Por cosas, hermano, que las han inventado los hombres. Que no son doctrinas, sino que lo que son costumbres.
enseñanzas de hombre, erradas, fallidas, como eran estas de estos varones aquí. Imagínense que estos aquí tenían problemas porque los discípulos no se lavaban las manos e interpretaban que eso era el pecado, y Jesús tuvo que enseñarles: no, hombre, ustedes están bien errados, les dijo capítulo 15. No saben ustedes que lo que contamina al hombre es lo que entra, ¿no? No, perdón, no saben ustedes que lo que entra, eso no da ningún problema, eso se va al baño, les dijo. Lo que contamina al hombre es lo que está, les dijo, en el corazón, y que sal. Y empezó a decirles las maledicencias, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones. Empezó a decirles todo lo que... Pero ¿cómo interpretaban aquellos individuos? No se lava las manos y es gran pecado, se va a perder, se va al infierno. Tuvo que venir Jesús a enseñar las verdades. Qué terribles barreras las que encontró el Señor. Hermanos, no quiero ser cansado porque ustedes se dan cuenta que esto es todo un estudio, y verdad que da para más, da para más, da para más, sí da para más. Pero debemos de ir culminando. Falta todo lo que es el verso 5, la reacción del Señor en el verso 5, y falta el verso 6, que de allí tramaron matarlo, asesinarlo. Hermanos, que usted y yo no caigamos en esto y no perdamos la paz, hermano, por cositas que no son Biblia, hombre. Yo no sé si Dios me lo permita, pero ayer en la oración en la mañana me daba un sermón, y hasta tengo escrito allí todo lo que el Señor me dio. Que, hermanos, ahora cerramos, hermanos. Tengamos el cuidado de no caer nosotros miren, en esta iglesia, se lo puedo decir otro día si el Señor lo permite, siento que Dios me lo dio. En esta iglesia nosotros hemos caído en esta realidad, y el que no está de acuerdo lo respeto. Nosotros hemos caído en esta realidad. Nosotros sentimos que ven a la iglesia, está bien. Vení a la iglesia y está bien. Entre más vienes, está bien. Entre más vienes, tú eres el mejor ejemplo. Con esto no quiero justificar a los que vienen a los 8 días. Entiéndase eso. Peor pudiendo venir el miércoles y no viene a la mitad de la semana. Usted necesita a la mitad de la semana edificarse. Pero en esta iglesia, si vamos a la realidad, nosotros somos fuertes. Venga a la iglesia y está bien. Entre más viene, no nos metemos contigo, como que estás bien, como que... Cuando en realidad, hermanos, lo que el Señor quiere es... No quiero decir que no quiere que nos congreguemos, ¿cómo no? Pero no el exceso, sino que lo que más quiere es: en esto he glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. El día que el Señor nos llame a su presencia, a ti te voy a recompensar porque no faltabas a los cultos, a ti te voy a recompensar. No, la pregunta es: muéstrame, ¿qué hiciste? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto creció mi reino por ti? ¿A cuántos discipulaste? ¿A cuántos les hablaste? ¿A cuántos hogares visitaste? Visitaste a aquel, visitaste al otro. Wow. Eso, hermanos. Y a veces sentimos como que venir y venir y venir y venir, eso es lo que... Estamos equivocados. Es bueno venir a la iglesia, pero por otro lado, ¿qué fruto estamos llevando? Con esto no me estoy desviando del mensaje, solamente quiero decir que, hermano, a veces adoptamos una cosa como que esta es la correcta y nadie nos mueve porque esta es la correcta. Y a veces estamos bien equivocados, bien equivocados. Espero no me vayan a salir tirando piedras, hermanos, al terminar este sermón, pero esto es enseñanza de la palabra de Dios. Otro día vamos a seguir, primero Dios, otro día. Ahora, quedémonos con que es necesario una mirada introspectiva. No sea que haya yo caído en la religiosidad.
donde condeno a medio mundo porque no son como yo y no hacen lo que se nos ha enseñado. No, hermanos, aprendamos. Si el día de mañana, por alguna razón, estemos de pie, hermano, vamos a cerrar con una oración. Si el día de mañana se cerrara nuestra iglesia y no hay más iglesia y nos toca ir a una iglesia, hermano, una iglesia donde no cantan, no se ponen de pie, no hacen nada, allí vamos a ir, hermanos. Y hay que gozarse. Si es que aquí el asunto es mi relación con Dios, guardar su palabra, la santidad, mi relación con Él. Eso, miren, al final es lo que dijo Pablo en Corintios, hombre, muchas de las cosas que hoy la tomamos como doctrina van a ser hojarasca el último día. Hojarasca que se va a quemar. Señor, aquí está tu palabra. Hemos tenido este paseo por tu palabra, aprendiendo, Señor, y viendo que, Señor, cómo aquellos varones cayeron en la tradición, mirando aquello como prácticas, Señor, mirando aquellas prácticas como que era tu palabra. Pero vienes tú a enseñarles que estaban equivocados. Señor, líbranos a nosotros de caer en tradiciones como esa. Señor, que seamos gente madura, que puede crecer, que puede entender, Señor, que comprende tu palabra. Señor, ayúdanos, líbranos. No vayamos a perder la paz. No vayamos nosotros, Señor, a volvernos infelices en el lugar donde estamos a causa de una práctica, Señor, o de una como lo que practicaban en aquel lugar, Señor, aquella gente. Señor, líbranos de no mirar las tradiciones como la doctrina de tu palabra. Líbranos, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Y Señor, que así seamos mejores para tu gloria. Que el día que tú vengas nosotros estemos preparados, Señor. Que podamos ser gente enseñable y que nos dejamos iluminar por tu palabra, Señor, para que podamos crecer y llevar fruto y entender lo que realmente tú quieres de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. ¿No será que en esta reunión ha venido alguien que quiera reconciliarse con el Señor? Solo si ha venido alguien que dijo este día, yo me quiero reconciliar con el Señor. Si lo hay, le damos la oportunidad. Solo si lo hay. Entendemos que la exposición quizás no ha sido evangelística, pero a veces hay personas que vienen con un deseo profundo de entregarse a Cristo. Si lo hay, lo esperamos o le esperamos, pero si no, aquí vamos a cerrar. Y todos somos siempre bienvenidos. Amén.